Es de mañana y es tiempo que Jaime Barrera y Yolanda Barroso den inicio con Líder Informativo. Líder Informativo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a Líder Informativo. Le tenemos lo más importante con lo que amanecemos en materia de noticias en este miércoles 15 de abril, mitad de semana ya, mitad ya de este cuarto mes del año. Y bueno, pues le vamos a tener todo lo ocurrido ayer en una jornada caótica en Guadalajara, porque bueno, pues nuevamente la negligencia pues de las autoridades mexicanas, si hablamos de las autoridades en los tres niveles de gobierno, principalmente el gobierno federal, que no acaba de definir la política de transporte ahí dentro de los aeropuertos para resolver un problema pues tan simple, ¿no?, como es el de los taxis en los aeropuertos. Volvió a quedar en evidencia luego de esta segunda manifestación mucho más pues caótica que la de la semana pasada, de taxis de plataforma que marcharon por gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara hasta llegar al aeropuerto, que bloquearon y que provocaron que muchos usuarios del aeropuerto que tuvieran ya su boleto de avión perdieran su vuelo, y otros pues pasaran momentos de angustia para llegar caminando al aeropuerto y tomar su avión. Esto por la protesta de este sector que pues volvió a quedar ahí en evidencia, el malestar, estos conductores de plataforma que operan en Jalisco y que se manifestaron para exigir mejores condiciones ahí con estas empresas de plataforma, y también para volver a exigir que se les deje trabajar en el aeropuerto de Guadalajara, donde por cierto el servicio es insuficiente y está colapsado. Al parecer pues a los inconformes no les parece una solución la estación que se construye sobre la carretera a Chapala para que ahí puedan levantar pasaje. Lo cierto es que, bueno, pues las autoridades parece que lo único que están dispuestas a hacer es a proteger los intereses del monopolio que opera ahí en el aeropuerto de Guadalajara en el tema de los taxis. Vamos a ver ese tema, desde luego. También, bueno, pues haciendo cuentas de los 2 pesos con 60 centavos de los que nos hablaba ayer Rodrigo, que se darán como subsidio a los usuarios del transporte, y los 11 pesos que se pagarán, bueno, pues la tarifa queda en 13 pesos con 60 centavos, muy cercana a la tarifa de 14 pesos que se rechazó y que se había anunciado el 26 de diciembre. Finalmente quedó en 11, pero con los 2.60 quedará el gobierno estatal del erario público. Los 2.60 pesos por viaje, bueno, pues queda en 13.60. Si tomamos en cuenta, Yolanda, que son 2,5 millones de viajes diarios, bueno, pues el subsidio diario que se estaríamos pagando todos los jaliscienses sería de casi 6 millones de pesos diarios. Y mientras no se aclare cuánto será el subsidio para los estudiantes, que solo pagan 5 pesos, si solo será de 2.60 o va a subir otros, pues para completar de 5 a 13.60 son 8.60 pesos de subsidio. Bueno, ahí pudiera subir hasta 12 millones de pesos. En la información publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco no se aclara eso, no se aclara en el caso de los estudiantes cuál será el subsidio. Creo que eso será muy muy necesario que lo aclaren las autoridades y el gobierno estatal. Vamos a hablar ahora también cuánto se está pagando
a los verificentros. 58 millones de pesos se pagaron a los verificentros. Vamos a platicar con Rodrigo Rivas hoy de ese tema y también de lo visto ayer en la reunión regional de seguridad, donde las autoridades estatales pues también presumieron la baja del 50% en los homicidios. Así es, Jaime. Temas de los que parte de la información que le tenemos preparada para usted esta mañana. Yolanda Barroso, ¿cómo estás? Muy buenos días. Charlie, muy buenos días. Gabo Lozano se incorpora en unos instantes más. Muy buenos días para todos. Pues vamos a iniciar, Jaime. Como ya comentabas, los accesos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron liberados la tarde de este martes tras varias horas de bloqueo por parte de conductores de plataformas digitales que iniciaron su movilización en el Estadio Akron y recorrieron avenidas principales, Vallarta, Lázaro Cárdenas, Periférico, hasta ese bloqueo que se tuvo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En el marco de la 7ª reunión de seguridad regional realizada en Aguascalientes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó un balance de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad, destacando una baja de 50% en la incidencia de homicidios dolosos. Más de 920,000 personas aportaron su opinión a la consulta sobre el presupuesto participativo de Jalisco, lo que representó un crecimiento del 36% con respecto al 2026. Como resultado de la consulta sobre el presupuesto participativo, serán intervenidas 60 escuelas de Jalisco, 5 por cada región, con una inversión de más de 1,200 millones de pesos. En el marco de la Semana de la Construcción fue presentada la estrategia de facilidades regulatorias para el desarrollo de parques industriales. Cubrir el subsidio estatal a verificación vehicular implicó el gasto de 586,47,000 pesos durante el año pasado. El voto de Movimiento Ciudadano a favor de la reforma electoral del Plan B es muestra del fosforenato y la alianza que mantienen Morena y Movimiento Ciudadano, aseveró Laura Aro Ramírez, presidenta estatal del PRI Jalisco. El presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín García, refirió que continúan con su trabajo interno de escuchar necesidades de los jaliscienses y encaminarse a recuperar municipios y distritos electorales donde el PAN ya ha ganado. La crisis en el gobierno municipal de Tequila es una muestra de la destrucción de Morena en las instituciones públicas, afirmó el presidente del PAN Jalisco, Juan Pablo Colín Aguilar. Confirmó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que habrá 9 puntos donde quienes asistan a los partidos del Mundial de la FIFA puedan dejar sus autos y tomar un camión que los lleve al Estadio Guadalajara. Durante el primer trimestre del 2026, la Dirección de Mejoramiento Urbano de Guadalajara retiró más de 1,200 neumáticos de la vía pública y diversos canales del municipio. El municipio de San Pedro Tlaquepaque cerró el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua con un registro de aproximadamente 150,000 visitantes, cifra que derivó en una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. Fue presentada la imagen de Papirolas 2026, que será Colores Somos Luz, inspirados en la obra del inventor de la televisión a color, Guillermo González Camarena. El clima, el líder informativo. La temperatura es de 17 grados, se espera una tarde calurosa para hoy con 34 grados y cielo parcialmente nublado. Información nacional. Ante los rumores de su salida, Luisa María, alcalde Luján, descartó abandonar la dirigencia nacional de Morena y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral conocida como Plan B, luego de que este proyecto recibió el respaldo de 19 congresos locales, con lo que se alcanza la mayoría necesaria que requiere la modificación a la Carta Magna. Información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que las conversaciones con Irán podrían reanudarse en Pakistán en los próximos 2 días, según una entrevista concedida al New York Post. En Washington, D.C., representantes del Líbano e Israel iniciaron negociaciones con mediación de Marco Rubio para frenar los ataques en medio de la escalada vinculada a Irán. Economía. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 30 centavos.
La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco en 23 pesos con 91 centavos el litro, mientras que la premium está en 28 pesos con 69 centavos. Espectáculos. Excluyen a Shakira del Salón de la Fama del Rock 2026 pese a récord de votos. Deportes. En los deportes, la selección mexicana de fútbol enfrentará a Serbia el 4 de junio en Toluca en su último ensayo rumbo al Mundial del 2026. El Atlético de Madrid avanzó a semifinales de la UEFA Champions League tras eliminar al FC Barcelona con global de 3-2 y el Paris Saint-Germain dejó fuera a Liverpool FC con un 4-0 global. Las principales portadas de la prensa en Jalisco. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, así es, vamos al repaso que hacemos todos los días de los temas que destacan como sus noticias principales, los periódicos más importantes que se editan en Jalisco. Son 3 temas locales, un tema nacional, los que seleccionaron hoy los editores, las editoras de estos diarios. Iniciamos con el periódico El Informador, que titula Jalisco apuesta por energías limpias. Impulsan proyectos con inversión pública y privada para ampliar la capacidad eléctrica, atraer industrias y garantizar el suministro sostenible rumbo al 2030. Y se lee en el primer párrafo de esta noticia que destaca el periódico El Informador, que en febrero pasado la Secretaría de Energía del Gobierno Federal lanzó la segunda convocatoria de proyectos energéticos mixtos con el objetivo de incrementar la producción eléctrica nacional, y Jalisco se perfila como una de las entidades con el mayor potencial para atraer inversiones en generación de energías limpias, y señala que durante la primera convocatoria se concretaron acuerdos con la iniciativa privada para el desarrollo de 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica. En conjunto sumarían una inversión de 4,752 millones de dólares. Sin duda, una buena noticia la que destaca ahí el periódico El Informador, que tiene que ver con proyectos de energías limpias en nuestro estado. El periódico Mural titula Golpea efecto Mencho, Atapalpa, bajan visitantes en el pueblo mágico. En Semana Santa registran una ocupación de apenas el 55% contra el 95% de ocupación que se había registrado un año antes. En esta nota, firmada por Ramón Oseguera, se lee en el primer párrafo: a casi 2 meses de que el municipio de Tapalpa se convirtió en noticia internacional al ser el lugar del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno local y pobladores redoblan esfuerzos para volver a atraer al turismo. En una visita realizada el pasado fin de semana, la plaza principal de este pueblo mágico de Jalisco, conocido por sus cabañas en el bosque, ofreció una postal conocida: vendedores de helados y bebidas refrescantes, gente promocionando artesanías y promotores de recorridos turísticos, aunque con menor afluencia de visitantes que la acostumbrada. Ahí todavía los efectos del Domingo Negro del febrero de el 22 de febrero de este año. Bajó la afluencia turística a Tapalpa en este periodo vacacional. ¿Y sabes que pasó lo mismo en Tequila, Jaime? Bueno, pues también. También el efecto Nemesio Ceguera. Y la renuncia del alcalde Diego Rivera, acusado de sus vínculos. Tuvo un efecto desafortunado con el recibimiento de turistas. Y bueno, en Puerto Vallarta cancelados. También. En Puerto Vallarta tampoco se vio la afluencia acostumbrada a tristemente Semana Santa y Pascua. Hubo una buena afluencia, más no la que se registraba otros años. Hay que recordar que también en Puerto Vallarta fue
uno de los municipios más golpeados ese domingo negro luego del operativo en Tapalpa. El periódico Milenio destaca en su noticia principal: Magni Charters adeuda 150 millones de pesos a agencias y dueños se esfuman. La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas difunde cifras del daño que incluso pega a Viajes Bojorques, cuyo mando es primo de los accionistas. La Procuraduría Federal del Consumidor constata abandono de oficinas en Nuevo León. En esta nota firmada por Roberto Valadez se lee que la suspensión de operaciones de Magni Charters no solo afecta a miles de pasajeros varados, sino también a las agencias especializadas a las que adeuda más de 150 millones de pesos, reveló la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, entre ellas Viajes Bojorques, cuyo jefe es primo de los principales accionistas de la aerolínea. Muchos afectados también aquí en Jalisco por esta línea aérea que cerró intempestivamente ahí por malos manejos, la empresa Magni Charters. Y bueno, pues también muchos destacan el caos vivido por la protesta de choferes de plataforma que colapsaron las vialidades en la zona metropolitana de Guadalajara. Destacan estas fotografías del caos vivido ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Colapsaron, ¿verdad? Buena parte de la ciudad y afectaron a muchos pasajeros. Pues muchos tuvieron que bajarse y llegar caminando arrastrando su maleta. Oigan, preguntan, ¿y dónde está Gabo? Gabo está arribando en estos momentos como con su maleta, como los pasajeros ayer que iban al aeropuerto, Jaime. Y bueno, el diario NTR titula: Gobierno de Alfaro gestó crisis hídrica. El peor momento durante el sexenio pasado. Los datos disponibles de 2025, primer año completo de la actual administración, muestran un comportamiento más similar al de 2015, lo que sugiere un posible ajuste en las políticas de operación del organismo operador. En una nota firmada por Lauro Rodríguez se lee que la actual crisis por la mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara no es un fenómeno reciente, sino un problema que se fue gestando y agravando con el paso de los años, particularmente durante el sexenio anterior. Así lo evidencia un análisis de datos sobre reportes ciudadanos de agua sucia en viviendas elaborado por el especialista en información geoespacial Carlos Ruiz Chávez. Bueno, se confirman ahí con datos como pues la crisis del CIAPA estalló y se agravó como nunca en la pasada administración que encabezó Enrique Alfaro, noticia que destaca hoy el diario NTR. Y Gabo Lozano, cuéntanos qué estaba marcando tendencia en las redes sociales. ¿Qué tal, Yoli, Jaime, amigos? Ya llegué, para los que andaban muy preocupados. Sí, no, aquí estoy, gracias. Ahí publicaron que dónde estaba, aquí estaba pues haciendo de todo aquí un poco, pero ya entrando a las tendencias, pues nuevamente vemos que por lo menos del hashtag número 4 al hashtag número 7, pues son temas relacionados con deportes, Barcelona, la Champions, está ahí también Jardín, baños también. Me llamó mucho la atención esta tendencia referente a los baños, y ahorita pues vamos a checarla para comentarles. Pero pues prácticamente temas importantes que sucedieron, Jaime, ayer y localmente, esta manifestación, también las declaraciones de la mañanera, pues no aparecen ahí en las principales tendencias. Ahí en el puesto número 13 se asoma Cendejas. En el puesto número 18 Papa, todavía con las declaraciones y con este encontronazo que tuvieron el fin de semana Donald Trump y el Papa León XIV. Ya en el tema de noticias, pues sigue también el tema del Papa, Nigeria, China, Vaticano.
prácticamente eso. La Olimpiada CONADE 2026 también porque se acerca este evento deportivo y Jalisco pues quiere seguir arrasando tras 25 años pues de ser campeón en estas Olimpiadas nacionales. Reforma también por me imagino por lo del plan B que ya fue aprobado en diferentes por lo menos en 19 estados para que ya entre, pues para que ya fue aprobada. Soda Stereo también porque se acerca las presentaciones en México de este concepto de Soda Stereo con el holograma tan famoso que pues traerán, que ya escuché algunos comentarios de este concepto y pues no ha gustado mucho, no ha acabado de sorprender lo que esperaban que fuera este reencuentro de Soda Stereo, donde estará el holograma de Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio. Pues no ha terminado de gustar ahí al público. Marcelo Ebrard también es tendencia ahí y pues no sé, Jaime, ¿alguna otra tendencia que quieras destacar? En el área de tendencias para ti, bueno, pues ahí sí aparece el hashtag Tlajomulco, el hashtag Aeropuerto de Guadalajara, por toda la manifestación esta de los operadores de taxis de plataforma. Pero si te parece, Gabo, nos vamos a nuestro resumen de noticias de las 7 de la mañana y regresamos con más información. Quédese con nosotros. Desde hace 21 años, Restaurante Los Chilaquiles. Y ahora también en Houston, Texas. Presenta Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 7, hora de noticias y reporte oportuno. En el marco de la 7ª reunión de seguridad regional realizada en Aguascalientes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó un balance de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad, destacando una baja de 50% en la incidencia de homicidios dolosos. Cubrir el subsidio estatal a la verificación vehicular implicó el gasto de 586,047,000 pesos durante el año pasado. Según un informe de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, fueron realizadas 1,172,094 revisiones vehiculares, cada una con un costo individual de 500 pesos que no pagó directamente el propietario del automóvil, pero se cubrieron con fondos estatales. El voto de Movimiento Ciudadano a favor de la reforma electoral del Plan B es una muestra de fosforenato y la alianza que mantiene Morena y Movimiento Ciudadano, aseveró Laura Arro Rodríguez, presidenta estatal del PRI Jalisco. Insistió en que los emesistas le echan el trabajo sucio a Morena y calificó a los legisladores emesistas como traidores. Confirma el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, que habrá 9 puntos donde quienes asistan a los partidos del Mundial de la FIFA puedan dejar sus autos y tomar un camión que los lleve al Estadio Guadalajara. El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como el Plan B, luego de que este proyecto recibiera el respaldo de 19 congresos locales, con lo que alcanza la mayoría necesaria que requiere la modificación a la Carta Magna. En espectáculos, el cantante Ed Sheeran anunció su regreso a México con un concierto el próximo 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. El show forma parte de su nueva gira Loop Tour, con el que promete una nueva experiencia distinta en vivo. La venta de boletos comenzará el próximo 20 de abril, aunque por ahora no han revelado los precios ni detalles de preventa. La venta de boletos comenzará el 20 de abril. Este tour destaca por su formato en solitario, donde Sheeran utiliza loops en tiempo real para construir sus canciones en el escenario. Su regreso ha generado gran expectativa entre fans mexicanos tras el éxito de sus visitas anteriores. Líder informativo, Gabriel Lozano. En deportes, ya está elegida la cancha para el último juego de preparación de la selección mexicana. El combinado nacional jugará en la Casa de los Diablos, en su último juego antes de la Copa del Mundo. El Estadio Nemesio 10 ha sido elegido para el partido amistoso contra Serbia del 4 de junio, para tener el cierre de preparación de cara a la justa mundialista. México cierra su preparación y arranca el mundial desde el infierno. Mega Radio Deportes, Julián de los Santos.
Dicen que para estrenar el nuevo puente de Avenida Patria como Dios manda, hay que llegar a comer o desayunar a los merititos chilaquiles. ¿Qué tal unas tostaditas raspadas en metate con un jocoqui traído de San Miguel y acompañadito de queso fresco y un cafecito de olla por un lado? Ya sabe dónde. Restaurant Los Chilaquiles en Zona Andares, enfrentito de la Autónoma. Avenida Patria 1484, Restaurant Los Chilaquiles como en el rancho. El reporte oportuno. Semáforos apagados en el cruce de Jesús Michel González y Camino Real a Agua Amarilla. Un árbol obstruye la visibilidad del semáforo en la calle Sierra Nevada a las afueras del Cux. La temperatura es de 15 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 89 puntos IMEC en la estación Miravalle. Síganos en redes sociales. Somos Líder Informativo. Gracias. Le presentó la información Gabriel Lozano. Desde hace 21 años, Restaurante Los Chilaquiles. Y ahora también en Houston, Texas. Presentó Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Rodrigo Rivas, que nos tiene ahora información del costo de lo que va a pagar el gobierno estatal por los servicios de los verificentros. Ayer veíamos, Rodrigo, los 2.60 en lo que quedó el subsidio al transporte público, con lo que la tarifa llega a 13 pesos con 60 centavos. Haciendo cuentas, pues va a ser un subsidio diario de alrededor de los 6 millones de pesos, y a reserva de lo que aclaren de lo que se va a pagar por cada boleto de estudiante, que los estudiantes solo pagarán 5 pesos, pues ese subsidio podría subir a 12 millones de pesos diarios. Y bueno, pues en el caso de los verificentros, pues también se van a pagar más de 500 millones de pesos. Cuéntanos, Rodrigo. Gracias, Jaime. Yolanda, auditorio, muy buenos días. Pues sí, digamos, son las letras chiquitas de esto que se ha anunciado como la verificación gratuita, ¿no? Que el gobierno del estado pues aplicó desde el año pasado, ligar el trámite de la verificación al pago del refrendo y ofrecer como un atractivo que pues el dueño del vehículo no pague directamente de su bolsillo el costo de la verificación, pero pues sí sale del recurso público, del erario, el pues asumir los costos de estas verificaciones que el año pasado se presumió fue digamos récord, con más de 1.172.000 verificaciones realizadas, y pues alguien tuvo que pagar por esas verificaciones, ¿no? De acuerdo a un informe que emitió la Secretaría de Medio Ambiente, se erogaron en total 586.047.000 pesos por todas estas verificaciones. El más de 1 millón de verificaciones, el gobierno del estado erogó básicamente para cubrir los gastos de los concesionarios de verificentros, de el proveedor de la tecnología que se usa para las revisiones y el restante para el fondo ambiental. ¿Cómo se distribuye ese recurso? Bueno, según lo que detalla la Secretaría de Medio Ambiente, de los 500 pesos, 250 pesos con 10 centavos, es decir, poquito más del 50%, se van para el concesionario del verificentro. Otros 134 pesos con 67 centavos se van para el fondo ambiental, para este fideicomiso, y 115 con 23 centavos se van al proveedor de la tecnología. Esta empresa californiana, con la que el gobierno del estado tiene contrato hasta el año 2038 para administrar el software y la tecnología que se usa en las revisiones. Bueno, pues basados en esas cifras, entonces se pueden definir los montos totales erogados, y quienes se llevan la mayor tajada del pastel pues son los concesionarios de los centros de verificación, que por las verificaciones realizadas el año pasado tendrían ingresos de 293.140.000 pesos, mientras que el concesionario de la tecnología se llevaría poco más de 135 millones, y para el fondo ambiental
llegaron 157,845,000 pesos. Esa fue la distribución de lo que se erogó esta verificación gratuita, que no se paga directamente de la bolsilla del bolsillo del usuario, pero pues sí se termina pagando con recursos estatales. Revisamos también el portal de este fondo ambiental para ver pues en qué se gastaron, ¿no? Estos poco más de 157 millones de pesos. Lo que tienen publicado del año pasado corresponde a un programa de sustitución y chatarrización del parque vehicular de taxis, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ocotlán y Tepatitlán. Es lo que se publica en este portal, donde, por cierto, para este año todavía no hay información disponible de proyectos que se vayan a financiar con estos recursos. Solo están los lineamientos de cómo se ejercerán ese presupuesto, pero todavía no hay más detalles de qué programas se han financiado con estos recursos del llamado Fondo Verde o Fondo Ambiental, que es una de las tres destinos que tiene lo que se recauda por verificación. Se prioriza el pago a los concesionarios de verificentros y de la tecnología para revisiones, y otra tajadita se va también para el fondo ambiental. Así pues, Jaime, Yolanda, auditorio, aunque nos digan en los promocionales, en los discursos, que la verificación es gratis, pues en realidad no es gratis. Se está pagando, y se está pagando con los recursos públicos de todos en Jalisco. El reporte. Además, ahí hay una cláusula, Rodrigo, donde si no se cumple cierto número de verificaciones, se sube la cuota que paga el Estado, ¿no? Así es como se llegó a este pago de más de 580 millones de pesos. Sí, es parte de lo que quedó en el contrato con el proveedor de la tecnología. Cada año hay una expectativa de revisiones hechas. El año pasado fue la primera vez desde que está el programa que se superó el 1,000,000 de revisiones, y de acuerdo a lo que pudimos consultar en el portal, este contrato no se ha modificado ya desde el 2023, así que todavía se mantiene este mismo esquema de distribución de los 500 pesos en porcentajes. Poquito más de la mitad, 50.1%, se va a los centros de verificación, luego al proveedor de tecnología 23%, y el restante 26.9% a este fondo ambiental, con el que en teoría pues se deben financiar proyectos para reducir o ayudar a la reducción de la emisión de contaminantes. Muy bien, Rodrigo. Antes de que terminemos el reporte, me gustaría preguntarte si en el Congreso se sigue hablando de alguna posibilidad de que vayan a comparecer los funcionarios relacionados con el tema de la tarifa del transporte público, de la que nos hablabas ayer, que quedó en 2.60 pesos, pero que, como comentábamos ayer, también sigue habiendo dudas, porque en el documento, en la información que se publica en el periódico oficial El Estado de Jalisco, pues no se precisa si para los estudiantes también por viaje el subsidio será de 2.60 pesos o si será más, ¿no? Sí, ayer lo comentábamos. En teoría, Jaime, hoy hay una comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y del titular de la Secretaría de Administración, que van, pero ante la comisión especial que analiza este tema de la verificación. Está programada a las 11 de la mañana, ya veremos si llegan. Recordemos que hace unas semanas la comisión especial que ve el tema de la tarifa esperaba la comparecencia de estos dos secretarios más el de transporte, y no llegaron, los dejaron plantados. Hoy está agendada en otra comisión con el tema de la verificación la presencia del secretario de Hacienda, Luis García, y de Rafael Orendain, de Administración, para hablar de los costos o la viabilidad de hacer algún cambio en el esquema de verificación o revocar el contrato actual. Veremos si llegan. Está programada a las 11 de la mañana esta comparecencia, a ver si van los secretarios. Pues sí, y ellos, digo, el titular de la Secretaría de la Hacienda Pública sería pues un funcionario muy vamos, el que tendría la información para aclarar eso, ¿no?
Sí, él tiene el manejo de los recursos, pues el saber, por ejemplo, en el caso del transporte, Jaime, el fondo que está etiquetado, que son 777 millones para todo el año, pues si va a alcanzar o no para cubrir estos subsidios, o cuánto se podría ampliar y de dónde, ¿no? Porque si se tiene que ampliar, pues habrá que ver a qué se le recorta o qué ingreso extraordinario podría destinarse a este subsidio, que de entrada solo tiene etiquetado 777 millones, que puede sonar mucho, pero pues palidece si se saca esta cifra, ¿no? De un subsidio a diario de por lo menos 6 millones de pesos o hasta 12 millones, ya contando los subsidios para estudiantes y para los otros programas de apoyo al transporte. Efectivamente, pues ese fondo inicial de 777 millones de pesos, pues no alcanzaría ni siquiera para sacar el año. Hay que recordar que también el gobernador Pablo Lemus dijo que pues se destinarían recursos adicionales si ese presupuesto termina, pero bueno, sí sería bueno saber más o menos de cuánto estamos hablando por todo el subsidio para el transporte público. En fin, vamos a ver si hoy hay oportunidad de que se le pregunte a estos funcionarios que van al Congreso. Quedamos pendientes. Gracias, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias, Rodri. Hasta luego. Buen día. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Hoy se celebra el Día Mundial del Arte. Ahorita va a escuchar usted por qué. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos con más información, lo que sucedió ayer en una reunión regional de seguridad a la que asistió el gobernador del estado, Pablo Lemus. Quédese con nosotros, regresamos. 15 de abril. Hoy se celebra el Día Mundial del Arte, en honor a una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, Leonardo da Vinci, quien nació un 15 de abril de 1452. En la música, nacido en el 68 y cumpleaños Ed O'Brien, guitarrista de Radiohead. En el 2003 la revista Rolling Stone lo situó en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, ubicándolo en el puesto número 59. Y recordamos que en el 2001 murió víctima de un linfoma Joey Ramone, cofundador, compositor y vocalista de los Ramones. Líder informativo está en Rock and Soul. 7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Aremi Reyes. Ella tiene la reacción de lo que dijo el Grupo Aeroportuario del Pacífico a toda esta manifestación caótica. Bloquearon el aeropuerto. Vimos todos imágenes de cómo muchos usuarios tuvieron que bajar de sus automóviles, de los taxis en los que iban, y llegar caminando al aeropuerto ahí por la carretera Chapala, arrastrando su maleta y caminando hasta la terminal aérea, porque estaba ahí la manifestación de estos taxis de plataforma que exigen mejores condiciones de las empresas en las que trabajan, porque ya les aumentaron la comisión, pero insistiendo también en esta demanda de que se les permita trabajar ahí en el aeropuerto, por lo que ya se habían manifestado la semana pasada. Pero bueno, comparada la manifestación de la semana pasada con la de ayer, nada que ver. Exactamente, y además provocaron el retraso de un vuelo, pero bueno, las imágenes hablan por sí solas, Jaime. Muchos usuarios del aeropuerto perdieron su vuelo, según escuchábamos ayer. Pero Aremi, cuéntanos qué dijo el Grupo Aeroportuario del Pacífico. La verdad es que es un actor responsable que también tendría que estar viendo cómo se soluciona esta problemática que se está agravando ante un muy mal servicio de taxis que dan los que tienen la concesión en el aeropuerto. Es a todas luces insuficiente, y estamos pues a menos de 3 meses del Mundial. Adelante, Aremi.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días, Yoli, buenos días también a todo nuestro auditorio. Cerca de las 6 de la tarde, el Grupo Aeroportuario del Pacífico envió pues un boletín donde reportó estas afectaciones en la vialidad principal de acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, debido a la manifestación de conductores de plataformas digitales. A pesar de este cierre vial, la Administración Aeroportuaria informó que las operaciones aéreas se mantuvieron sin alteraciones. Solamente reportó el caso de un vuelo que iba hacia Mérida, Yucatán. Así es. Ese sí tuvo retrasos, pero lo que no dan a conocer en este boletín es la cantidad de pues usuarios, de pasajeros que perdieron su vuelo. Como medida de mitigación para garantizar que los usuarios pues perdieran sus vuelos, el GAP implementó un dispositivo de apoyo emergente. Ante el bloqueo habilitaron 5 unidades de transporte exclusivo que realizaron traslados desde el acceso principal de la terminal hasta las salas de abordaje, permitiendo que varios pasajeros pudieran llegar a tiempo a sus destinos a pesar de las restricciones vehiculares. Pusieron unas camionetitas que sí podían llegar hasta el aeropuerto. El GAP exhortó a quienes tienen programados un viaje para las próximas horas a seguir recomendaciones. Primero, consultar con la aerolínea, ver qué está ocurriendo, que si hay alguna novedad, que se mantengan en monitoreo en tiempo real por si se da alguna situación y seguir los canales oficiales. El último corte informativo, que ya fue cerca de las 7 de la noche, era que ya había sido liberada esta vía. Sin embargo, pues las afectaciones fueron considerables y pues pide el Grupo Aeroportuario del Pacífico que se mantengan atentos a cualquier novedad, pues sí, no descartan el riesgo de que puedan generarse nuevas manifestaciones, que esperemos que no, porque los usuarios, los que toman un vuelo, son los menos responsables o los menos implicados en lo que está ocurriendo con estos taxis de plataforma. Ese reporte. Muchas gracias. Gracias, Aremi. Y por cierto, ayer hubo una reunión de seguridad en Aguascalientes donde asistió el gobernador del estado, Pablo Lemos. Sí, en el marco de la 7ª reunión de seguridad regional que fue en Aguascalientes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, presentó un balance de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad. De nueva cuenta, habló de esta baja de cerca del 50% en la incidencia de los homicidios dolosos. Vamos a escuchar lo que dijo a través de un video de sus redes sociales. Estamos terminando la reunión regional de seguridad pública con gobernadoras y con gobernadores vecinos. Establecimos una estrategia conjunta para blindar los límites territoriales en un trabajo conjunto con las fuerzas federales. Mostramos ya los resultados positivos en la reducción de índices delictivos, principalmente en homicidio doloso, que incluso fueron presentadas el día de hoy en la mañanera de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos mejorando mucho, todavía queda un largo camino por recorrer, pero estamos dando muy buenos resultados. Y es que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Jalisco registró en marzo de 2026 una reducción del 50% en este delito, de acuerdo con el comunicado que enviaron desde Aguascalientes. Estas estadísticas indican que durante este mes contabilizaron 64 casos frente a los 128 registrados en noviembre de 2024, periodo correspondiente al cierre de la administración estatal anterior. Ante autoridades de los 3 niveles de gobierno de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit y Michoacán, se detalló que estos resultados responden a la coordinación interinstitucional, el uso de tecnología y el fortalecimiento de las labores de inteligencia y patrullaje. La delegación jalisciense que participó en estas mesas de trabajo en Aguascalientes estuvo integrada por Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de seguridad, Salvador González de los Santos, el fiscal del estado, Juan Carlos Contreras Vargas, el director del C5 Escudo Jalisco, y Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública. Ese es el reporte. Muchas gracias. Gracias, Aremi, por el reporte. Muy buenos días. Muy buen día. Y bueno, vamos ahora nuevamente con información política, lo que se está comentando de la situación política que se vive en el municipio de Tequila, donde quedó pendiente ahí esta sesión de ayuntamiento en la que presuntamente se buscaría hacer un cambio en el interinato que hay ahí y que pues se designó desde febrero pasado a la alcaldesa interina. Bueno, el PAN está hablando de que hay un desastre administrativo en el ayuntamiento de Tequila. También hay críticas
por las divisiones, bueno, críticas desde el PRI por las divisiones en MC por el apoyo al plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Toda esta información la tiene nuestro compañero Rodrigo Rivas, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Adelante, Rodrigo. Así es, Jaime. Ayer se presentó en el PAN Jalisco un nuevo esquema de vocerías con el que pretenden tener pues mayor comunicación o acercamiento con sus simpatizantes. Un nuevo esquema en donde hay pues rostros no tan nuevos, ya bien conocidos, como Rodolfo Ocampo, como el exdiputado Gustavo Macías, que forman parte de estas vocerías. También están por ahí otras vocerías para jóvenes, ya con rostros, digamos, ya más frescos. Está por ahí Mariana Paola Durán, José David Landeros, entre otros, en este esquema de vocerías con el que PAN Jalisco dice busca reforzar el proceso interno que lleva pues de relanzamiento y acercamiento. Incluso por ahí el presidente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, habló de que en los próximos días saldrán a las calles para darle ahora sí que el micrófono a los jaliscienses y escuchar sus necesidades, adelantando pues parte de las actividades que tendrán. Y en esta rueda de prensa pues hablaron del caso Tequila, esta situación que se ha derivado en la administración del municipio tras la detención en febrero pasado del presidente municipal de extracción morenista. Bueno, pues Juan Pablo Colín dijo que lo que sucede en Tequila es una muestra de cómo Morena destruye las instituciones públicas, y literalmente dijo que los morenistas tienen un puerquero en la administración municipal de Tequila. Duro se les fue, duro y a la cabeza. No se guardó nada. Sí, no se lo guardó y aquí lo escuchamos. A ver, venga. El desorden administrativo son una muestra clara del puerquero que le gusta hacer a Morena de las instituciones. Lo que le gusta ponerle a denigrar lo que nos costó mucho trabajo a muchos mexicanos construir, que son instituciones sólidas. Si no respetan un cabildo y la propia ley, imagínense cómo van a respetar los jaliscienses y los tequilenses en ese municipio. Este asunto de Tequila va a seguir siendo nota nacional hasta que no se vayan estos sátrapas que siguen ahí gobernando en Igucipetec. Ahí pues el presidente estatal del PAN con esta crítica y estos calificativos que dirigió en el caso de Tequila, en donde hace referencia a esto, ¿no? Lo que se advertía hace unos días de que hay por ahí o hubo inconsistencia en la designación de la presidenta municipal interina, y de que pues a pesar del cambio o la salida del presidente municipal y otros funcionarios señalados por delitos como presuntos delitos como extorsión, pues dice él, continúa el desaseo ahí en la administración de Tequila. Por cierto, también tuvo calificativos a la presidenta municipal de Guadalajara, Juan Pablo Colín, al hablar de las proyecciones pues de cara al 2027 de la elección. Digamos que pues es optimista y proyectó en que el PAN podrá recuperar municipios donde ya gobernó y duplicar su presencia en el estado. Entre esos puso el caso de Guadalajara, en donde sostuvo que los tíos están decepcionados de la gestión de Verónica Delgadillo, a la que calificó como el peor gobierno de la historia de Guadalajara. Así que bueno, pues ya entrados en gastos, también le dio por ahí su raspón a la administración tapatía. Y no fueron los únicos grillos activos el día de ayer, también del lado del PRI hubo pues pronunciamientos, y la presidenta estatal priista aprovechó pues para salir algo que ya ha reiterado en distintas ocasiones. Lo que ya ha señalado es esta cercanía, sobre todo a nivel nacional, de Movimiento Ciudadano y Morena, y el caso de la aprobación de la reforma electoral, el llamado Plan B, según Laura Aro Ramírez, es una muestra de que esa alianza, eso que llama ella fosforenato, la combinación de Morena y Movimiento Ciudadano, dice, sigue vigente. Y así como en su momento, por angas o por mangas, con el voto de MC salió adelante la reforma judicial, dice, ahora sucede lo mismo con esta reforma electoral que el PRI insiste, tiene como objetivo debilitar a la estructura democrática de México. Escuchamos a Laura Aro, ella es la presidenta estatal del PRI. Los diputados federales de Movimiento Ciudadano que traicionaron a la democracia de este país. Escucho a las voces de Movimiento Ciudadano contradiciéndose entre sí. ¿Saben por qué pasa eso en Movimiento Ciudadano? Porque no tienen liderazgo.
porque son un chiste de partido político, porque son una burla, porque es una vergüenza nacional, porque Movimiento Ciudadano no se ha cansado un solo día de hacerle el trabajo a Morena. Si Movimiento Ciudadano fuese una verdadera oposición, hubiéramos construido juntos la coalición desde el 2021 y la oposición de este país hubiera ganado la mayoría calificada en el Congreso Federal. Bueno, pues ahí tampoco se guardó nada, Rodri. Tampoco, y eso fue de lo poco que dijo, entre otras cosas, pues señalando que MC está sometido a Morena y que aunque digan otra cosa, a nivel federal se han aliado y también a nivel estatal. Refería a Laura Aro el caso de, por ejemplo, la reforma en transparencia con la desaparición del ITEI, que salió con los votos de MC y Morena, o el último incremento a las tarifas del agua, del CIAPA, aprobada a mediados del año pasado, pues que también tuvo los votos de Morena y de Movimiento Ciudadano. Así que dice la presidenta estatal del PRI, MC, en lugar de sumarse al bloque opositor, pues tiene de facto esto que ella llama el fosforenato, una alianza con Morena que al menos en las últimas reformas a nivel federal le ha permitido a Morena sacar adelante pues temas polémicos, ¿no? Como en su momento la reforma judicial o este plan B, que hay quien dice que estuvo descafeinado porque finalmente no se tocó plurinominales, no se tocó la reducción de recursos para partidos, pero pues sí terminará recortando algunas posiciones en ayuntamientos, sobre todo para la oposición, y también el gasto a los institutos electorales locales. Es el reporte. Muchas gracias, Rodrigo, seguimos pendientes. Buen día. 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias a todos y a todas por sus comentarios. Gracias a J. Bautista Severiano, a Gustavo Rodríguez Alcaraz, a Gustavo Ramón Cortés García, Betty Flores, Bers AB, Karina JB, nos saludan también de hospedaje en Guadalajara, Chopachuy, Víctor Aguilera, y nos comenta aquí nuestro amigo maestro Elías González Vázquez, que en la escuela, bueno, que nos escucha mientras entra a su clase de historia. Gracias. En la escuela en unos minutos más, todavía nos está acompañando. Muchas gracias, Elías. Entra a clases hasta las 7:50, pero nos dice que en la secundaria 25 mixta de Loma Dorada en Tonalá se perdieron, dice, curiosamente se perdieron, entre comillas, unos 500,000 o 600,000 pesos del programa La Escuela es Nuestra. Los recursos se entregaron en el año escolar 2024-2025. Entonces, bueno, pues gracias por este tip, y desde luego lo vamos a investigar ahí en la Secretaría de Educación. También, bueno, pues hay comentarios del tema de la tarifa de el transporte público, de lo que se paga a los verificentros, temas con los que abrimos nuestra emisión de hoy. José Hernández Pérez nos dice, con esto de la aprobación del incremento del transporte público, a pesar de todos los argumentos y descontento que existe, se refleja la ignorancia del pueblo, dice, ya que de todas formas lo vamos a pagar. Bueno, efectivamente, no lo da el gobierno, ese subsidio sale de todos los impuestos que pagamos las y los jaliscienses. En eso tiene toda la razón José Hernández Pérez. Dice, ya que de todas formas lo vamos a pagar del erario de nuestra bolsa, pero como no es directamente, pues no nos lo van a quitar, o por lo menos no lo vamos a percibir de nuestros monederos. Ya nadie dirá nada, y esto crea una victoria ficticia. Solo nos dan a tole con el dedo y todos tranquilos. ¿Y qué? Ya no hay nada que hacer. Es igual a lo de la verificación, fraude y mentiras, y todos los ignorantes pero contentos. La crítica que hace José Hernández Pérez. Gracias a todas y a todas por sus comentarios. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar con información de espectáculos, con información de deportes. Nos vamos a la pausa. Hoy el mundo de la música recuerda a Pedro Infante. Yolanda, nos pones ahí a Pedro Infante, ¿no? Vamos a recordarlo entonces, un día importante para la cultura mexicana. Regresamos.
En 1912, el crucero Titanic se hunde frente a las costas de Terranova, Canadá, debido a un choque con un bloque de hielo. Mueren 522 personas, convirtiéndose en uno de los accidentes marítimos más recordados de la historia moderna. En 1980 murió el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre, cuya obra sigue siendo objeto de análisis y relecturas. Entre sus novelas más famosas se encuentra La náusea, imprescindible de la corriente existencialista. Deja que salga la luna. Pero hoy México recuerda que el 15 de abril de 1957 moría a los 39 años en un accidente aéreo el cantante, actor y gran ídolo de México, Pedro Infante. Y nacida en el 65, hoy cumpleaños Linda Perry, cantante de rock, escritora y productora musical estadounidense a quien recordamos como vocalista de las Four Non Blondes. Líder informativo está en Rock and Soul. 7 de la mañana con 35 minutos. Gabo, bienvenido de nuevo. Adelante, ¿qué hay hoy de nuevo en la farándula? Así es, Yoli Jaime, pues platicarles del ingreso del Salón de la Fama del Rock 2026, que hace un tiempo platicamos de los nominados que incluían a Shakira y que también hace unas semanas dábamos la nota que tenía récord en los votos. Se hablaba de más de 500,000 de votos que había logrado Shakira. Pues por fin se dio ayer los que ingresarán, a esta clase 2026, y pues dentro de los que lograron fue Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division y New Order, Oasis, Sade. ¿Cuál es esta? Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan. Tú sabes más de esos tres últimos, Yolia, platícanos, porque yo no los había escuchado. Bueno, a lo mejor sí, pero no sé. Bueno, Sade es esta cantante británica de origen nigeriano, que la que cantó Smooth Operator. Me da muchísimo gusto, ¿se acuerdan la de Smooth Operator? Me encanta, qué bueno, creo que se lo merecía. Shakira no es que no se lo merezca, pero pues es una artista relativamente nueva, todavía le falta muchísimo, pienso yo. Iron Maiden, me encanta, creo que ya se lo merecían. Aquí el requisito es que tengan por lo menos 25 años de carrera, obviamente Shakira ya lo tiene, pero todavía le falta mucho. Estoy muy feliz por la inducción también de Phil Collins, que últimamente pues ha estado luchando con una enfermedad que le ha impedido regresar a su instrumento, que es la batería. También Billy Idol, pero Iron Maiden tenía por lo menos unos 5 o más años que su legión de fans votaban y no podían ingresar. Y Joy Division, que entra Joy Division y New Order, porque la diferencia es que a New Order sin... se me fue el vocalista Ian Curtis, que murió por suicidio. Es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Joy Division se separa con la muerte de Ian Curtis y aparece New Order, que siguen en activo. Entonces, qué bueno, creo que ya se merecían. Pues los hermanos Gallagher, que se burlan del Salón de la Fama del Rock and Roll, entraron. Sade, qué bueno, se merece su lugar. Luther Vandross también ya falleció, es ese cantante de soul, New Soul. Y Wu-Tang Clan, que no son rockeros, más bien tienen en sus influencias el rap y el R&B, pero ahora ya no les ha impedido a cantantes que no son propiamente del rock, como que el Salón de la Fama del Rock and Roll abre las puertas a todas estas expresiones artísticas, por lo que hasta cantantes de rap y R&B están adentro. Bueno, pues 8 nuevos ahí en el Salón de la Fama del 8 Rock. nuevos, y también hay una latina, porque también se dio a conocer que Celia Cruz va a recibir, pero una mención honorífica. Ella va a ingresar como Early Influence Award, como una influencia más allá de del género, y pues será
parte también de la ceremonia que se va a llevar a cabo el 14 de noviembre en Los Ángeles, donde pues estas agrupaciones, Phil Collins y los que ya mencionamos, pues van a ser ahí inducidos al Salón de la Fama. Pero sí, lo que sorprende es que Shakira, aunque logró más de 600,000 votos del público, no fue suficiente, ya que no solamente cuentan los votos, sino hay un comité que está especializado, evalúa trayectoria e influencia. Así es que pues también, pues lamentablemente Shakira no, pero pues Celia Cruz sí, que también revolucionó la música y una historia muy, pues ahí muy interesante entre Cuba y Estados Unidos, pues será parte también del Salón de la Fama. 14 de noviembre es la ceremonia, que es una ceremonia donde pues van los que están vivos, los galardonados o representantes, hacen presentaciones y dan algunos discursos. Así es que pues va a estar interesante ahí ver la premiación el 14 de noviembre. 14 de noviembre, ya en la parte final del año. Ya, sí, así es. Y ya nada más para finalizar, para todos los fans del género de terror, en especial del muñeco diabólico Chucky, pues se habla de un reinicio de las películas. Su creador, Don Mancini, pues confirmó que ya desarrollan una nueva película tras el final de la serie. La serie pues también fue muy popular, tuvo por lo menos algunas temporadas donde también pues hablaban de las nuevas generaciones, y lo que están tratando de hacer es un tono más oscuro y aterrador, muy al de los 90s del muñeco Chucky, pero pues está todavía en fase de guión, no han dado oficialmente la fecha ni quién será parte del elenco, pero para todos los fans del muñeco diabólico pues habrá una nueva película y al parecer va a ser una nueva saga, así es que habrá Chucky para rato. ¿Cuánto? Ese también es eterna. Sí, ¿no? es eterna, por lo menos son... Yo creo que lleva más que las de Rocky. No, yo creo que sí, Rocky le gana, pero también hicieron serie. Pues bueno, trataron de Rápidos y Furiosos. Rápidos y Furiosos sí son como 12 o 13, pero Chucky, las últimas películas, ya la última película de Chucky, Jaime, no sé si la viste, ya era pues tecnológico, o sea, el demonio se metía al monito, pero a través de un sistema acá de programación, o sea, de un virus, o sea, ya no sabe ni qué inventar. A ver si ahora con este reinicio de la saga nos dan algo más tenebroso, como pues eran los 80s, 90s, ¿no? Que ahí sí era muy impresionante ver cómo hacían los efectos prácticos de estas películas. Sí te daba miedo, y yo era confesar que no me gustaba, pero era ese morbo, esa sensación de ver la película de Chucky cuando estabas niño ahí en Canal 5, pero pues ahí se va a reiniciar. Y para el puente, para irnos a deportes, escuchaba ayer que la plataforma Netflix también ya va a transmitir a la selección mexicana, no el mundial, pero sí la Copa de Oro y otros torneos pues de la selección mexicana. Ya se está volviendo un servicio de entretenimiento completo, porque también box, recordemos que la pelea del Canelo el año pasado fue la primera vez que se transmitió en Netflix. Este año también vuelve a estar ahí. Tienen lucha de la UFC. O sea, ahí hay completo ya el entretenimiento. Eso sí, cada día te suben más la cuota. Sí, acaba de subir hace un poco los planes de Netflix. Así es que pues ojalá que los bajen algún día, o que no sé, pero está muy caro. Pues sí. Tener todo el entretenimiento sale caro. Si cada vez se acaparan más el entretenimiento, se supone que tienen más contratos, atraen más gente, tendrían por lo menos que dejar igual las tarifas. Sí, no, pero sí han aumentado. Desconozco si será parte de la misma empresa en Latinoamérica aumentar. ¿Cuánto está ya? El más caro ya casi te cuesta 400 pesos al mes, que es el que tienes transmisión 4K, sonido envolvente, puedes descargar cierto número de películas para verlas sin conexión a internet, puedes tener simultáneos 4 televisiones, pero de ahí el más económico te cuesta como 150 pesos ya. Bueno, pues así. Y de plataforma en plataforma, pues... Así, con este aviso entre los espectáculos y los deportes, nos vamos con Charly Gaxiola a los deportes. Gracias, Gabo. Con gusto.
Jaime, buen día, Yoli, Gabito. Jaime, pues es que tienen que sacar para pagar $60 millones, fue el acuerdo entre Netflix. Con la Federación Mexicana de Fútbol, supongo. Ajá, exactamente, con la CONCACAF. Este acuerdo de 60 millones es por 4 años e incluye 2 Copas Oro y 2 Liga de Naciones, en las cuales participará la selección mexicana, y sería después de muchos años la primera vez que Televisa no transmita la Copa Oro, Jaime. Entonces, este acuerdo importante donde arrasa Netflix en el ámbito deportivo. También tiene la WWE, también hace poco firmaron ahí el contrato. Ese es de lucha. Ajá, la lucha libre de Estados Unidos. Eso en la parte de este acuerdo con Netflix que comentaban hace un momento. Y en la Champions League, Jaime, ya hay primeros 2 semifinalistas. El Atlético de Madrid dio cuenta del Barcelona, aunque perdió 2-1, el marcador global le dio el pase a semifinales. Y el Paris Saint-Germain aplastó a Liverpool con un 4-0 global, lo cual ya lo instala en las semifinales, y esperan sus rivales que saldrán el día de hoy a la 1 de la tarde en los partidos donde el Bayern Múnich enfrenta al Real Madrid, que dieron ahí el golpe bávaro en el estadio del Real Madrid. Para todos los que le van al Real Madrid, el Real Madrid tiene que ganar hoy, por lo menos por un gol, ¿no? Exactamente, ajá, para poder avanzar a las semifinales. Y por el otro partido, la otra llave, está el Arsenal contra el Sporting de Lisboa, donde el Arsenal ganó 1-0 en la ida. Así que pongamos ahí los ojos y la atención a estos partidos a la 1 de la tarde para... Pues siempre partidazos los de la Champions. Exactamente, para que se definan las semifinales. Y Jaime, por la parte de la Conca Champions no hay muy buenas noticias, ya que Cruz Azul no hizo el milagro, empató a 1 con Los Ángeles FC y quedó eliminado de la Conca Champions. Y por otra parte, sorpresa en el renovado estadio Banorte, porque el Nashville se metió y le pegó 1-0 a las Águilas del América y las dejó en casita, porque ahí se acabó su carrera en Anda la en Conca crisis Champions. el América, ¿eh? Así es, posiblemente ahí había una nota que dice que posiblemente también salga Jardiné, entonces... Sí, eso se escucha. Exactamente, ahí está. Y en los partidos para el día de hoy, los Diablos Rojos del Toluca a las 8 de la noche van y visitan a Los Ángeles Galaxy, ahí para ver si pueden avanzar. Y los Tigres se meten a la casa del Seattle Sounders a las 9:30 de la noche, también en esto para buscar su pase a semifinales de la Conca Champions. Así que ojalá y ahora sí los equipos mexicanos avancen. Los dos van con ventaja, así que veamos estos duelos, a ver si el Toluca y los Tigres pueden avanzar y dar la cara por el fútbol mexicano, Jaime. Pues muy bien, gracias, Charlie. Un gusto. 7 de la mañana con 46 minutos, nos vamos a la pausa. ¿O hay algún comentario, Yolanda? Nos vamos a la pausa y regresamos con eso. Nos vamos con el recuerdo de Greta Garbo, escuchamos por qué y regresamos. Hoy es miércoles del doctor Jorge Luis González, nuestro experto en temas de justicia y derecho. Hoy nos va a comentar de estas reformas que van a modificar las pensiones, incluso con efectos retroactivos. Se disminuyen las pensiones a futuro, pero también se reducen las cantidades de los ya pensionados, lo que, bueno, pues ha traído todo este debate de que las reformas y las leyes no tienen que ser retroactivos. Con eso volvemos, quédese con nosotros. Tell the captain, the tide is full and the wind is with us. En 1990 murió en Nueva York Greta Garbo, diva del cine de Hollywood. Su leyenda acabó rodeada del mismo misterio que inspiró toda su vida. La actriz pidió a los médicos que no revelara las causas de su fallecimiento. En el 2004, Tim Berners-Lee, inventor de la web, es el primer ganador del premio de tecnología del milenio. Y en la música, en 1966 los Rolling Stones lanzaban Aftermath, considerado uno de los puntos más altos y creativos de la banda, con 14 composiciones originales de Mick Jagger y Keith Richards. Líder informativo está en Rock and Soul. La voz del experto.
7 de la mañana con 48 minutos, como todos los miércoles, nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Jorge Luis González, quien es nuestro experto en temas de justicia y derecho, y con este tema que le comentaba antes de ir a la pausa, el tema de las pensiones y los efectos retroactivos que están ejerciendo, disminuyendo el ingreso de quienes ya estaban pensionados. Doctor, muy buenos días, adelante. Hola, por Jaime. Favor. Buen día, sí, efectivamente, el día 10 del presente mes, la presidenta publicó una enmienda a la Constitución para limitar las llamadas pensiones doradas. Y no obstante que entre sus asesores jurídicos se encuentra el nefasto exministro Arturo Saldívar, quien integraba el Pleno de la Corte, que por unanimidad resolvió una acción de inconstitucionalidad número 150 del 2021, de una reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, que reducía pensiones ya concedidas mediante un nuevo tope, y concluyó en esencia que eso viola el artículo 14 constitucional porque desconoce derechos adquiridos de pensionados bajo el régimen anterior. Y la similitud con la reforma que nos ocupa del 10 de abril es muy marcada. En términos materiales, la respuesta es: hay un argumento de retroactividad en perjuicio. La Corte ya sostuvo que reducir una pensión previamente otorgada por un límite normativo vulnera irretroactividad. Según esto, estamos frente a una reforma constitucional, lo cual es más complejo. Tal impugnación, y pasa a ser así el poder reformador para analizar si puede introducir una medida regresiva que afecta derechos ya incorporados al patrimonio jurídico de pensionados. El agravio se ve claro, pero procesalmente la batalla es más compleja, especialmente ahora que el Ejecutivo tiene el control del Poder Judicial, lo tiene sometido. Y no obstante, contar con el precedente de resolución del Pleno en la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, en el panorama jurisdiccional actual no veo al tribunal valiente e imparcial que sostenga que, aunque sea reforma constitucional, lo estás aplicando retroactivamente en perjuicio de pensionados y jubilados, y que también quebranta el principio de progresividad contenido en el artículo 1 constitucional. Y la jurisprudencia de la Corte sostiene que el Estado debe avanzar en la protección de derechos, y si pretende retroceder, carga con una justificación constitucional. Lo que estoy seguro, esto no sucedió, pues ¿cuál fue la razón para exentar a las Fuerzas Armadas? En cambio, sí podría justificarse que las aportaciones individuales también se exentaran, así como la de ministros en retiro tampoco se afectarán. Y al igual que con los militares, tampoco existe justificación. Esta norma constitucional carece de una de las características de la ley llamada generalidad. Claro. Así es, Jaime. Mira, las normas se crean para que rijan hacia el futuro, no hacia el pretérito. Y esto definitivamente cualquier estudiante de derecho lo conoce desde los primeros semestres. Y por favor, teniendo a un exministro ahí que firmó precisamente la acción de inconstitucionalidad a que hago referencia, sí, ahora resulta que avala esta situación. Sí, en el caso de Jalisco actuó totalmente a la inversa. Sí, y ya le están dando un número reducido de días a los estados para que armonicen sus leyes de pensiones. Entonces esto realmente está dando un giro de 180 grados. Sí, aunque luego se aprovechan de la popularidad de una medida así por el tema de las pensiones doradas, ¿no? Y de casos que efectivamente hubo un abuso en la determinación ahí de lo que se les da a algunos funcionarios que reciben hasta $1,000,000 de pesos al mes, ¿no? Que también es cuestionable. Sí, Jaime, pero también aquí habría que notar esto, de que esto es un pésimo precedente para otros casos, pues sí, en también, que con la mano en la cintura vayan a aplicar retroactivamente la norma. Y selectivamente, además, no con la generalidad que, como nos explicas, debe de tener el espíritu de la ley, ¿no?
Sí, claro. Ahora, ¿por qué a las Fuerzas Armadas? No. ¿Sí? ¿Por qué a los exministros? No. Entonces, creo que ahí se rompe con el principio de generalidad de las normas también. Efectivamente, pues vamos a ver en qué queda todo este debate. Gracias, como siempre, doctor, nos escuchamos el próximo miércoles. Saludos, Jaime, a ti, a tu auditorio. Gracias. Saludos, muchas gracias. Y tenemos llamadas, Jaime, respecto a quienes tuvieron esta inducción en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y adelante, Gabo. Así es, nos dice por acá Gustavo, dice excelente que hayan incluido a Joy Division, New Order y a Iron Maiden. Bien. Referente a las inducciones. Sí, prácticamente. Yo también estoy contento por ellas. También a favor de estas inducciones, Gustavo, se lo merecían. Supongo que son quienes más se lo merecían, al igual que Phil Collins. ¿O qué dices, Jaime? Bueno, pues ahí está. Pues sí, bien merecidos. Todos con una historia, sin duda, ¿no? Y respaldados por todos sus seguidores. ¿Y qué opinas, Gabito, que no entró Shakira? Pues es que hemos tenido ese debate, ¿no? En los últimos años, o por lo menos desde que me dedico a cubrir esta fuente, es que luego nominan a algunos que no deberían pertenecer estrictamente por el nombre, ¿no? El Salón de la Fama del Rock and Roll, pero a lo largo de los años se ha ido ampliando y han introducido a hip hop, a reggae, a otros géneros, pero como que no están listos todavía para introducir el pop. Latinos sí hay en el Salón de la Fama, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí hay latinos? Bueno, pues sí, por latinos podemos mencionar a Santana. A Carlos Santana, sí, claro. Pero pues, más bien de género más latino, ¿no? Más sí, no, pop, acuérdate que el año pasado habían mencionado como parte de estas inducciones, habían nominado a Maná, que no entró al Salón de la Fama del Rock, pero pienso que todavía le falta, ¿no? Todavía Shakira, digo, ya cumple con ese requisito de más de 20, 25 años en la carrera, pero todavía le falta, digo, comparar la carrera de Shakira con la de un New Order o Joy Division, un Phil Collins, pues hay una larga todavía carrera y años. Pues muy bien, no nos queda más que darle las gracias por habernos acompañado, pero antes de irnos, Gabo, cuéntanos con qué temas empieza hoy la rueda de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, Jaime, pues sigue con el tema del fracking. Hoy hay expertos pues en la mañanera, porque dice la presidenta que hablarán sobre la posibilidad de la explotación de gas natural con sustitutos del fracking, que están presentes ahí académicos para pues dar sus ponencias. Ya están en este momento hablando de ese tema. Además también dice que es viable en algunas zonas, que va a hacer el análisis para ver cuáles zonas son viables y cuáles no, de la explotación de gas no convencional, tal como lo comentó la semana pasada. Y el 18 de abril se va a Barcelona, la presidenta, a un pues congreso de líderes y de gobiernos de izquierda. De gobiernos que sí, radical, bueno, no eran radicales, era otra palabra. Gobiernos de izquierda. Bueno, efectivamente había anunciado la semana pasada que juntaría a un grupo de expertos para analizar cómo México puede empezar a buscar la explotación del gas a través del fracking, un método de exploración que había sido vetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero dice la presidenta que ya hay avances tecnológicos que permiten hacer esta exploración, obtener gas a través de la fractura de las piedras en el subsuelo con agua a presión que afecten menos el medio ambiente. Ha despertado eso toda una polémica porque dicen que es una ruptura con la política energética que mantuvo todo el sexenio pasado su antecesor y su mentor político Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay muchas lecturas que también se trata de un rompimiento político, pero bueno, pues ya están ahí discutiendo hoy en la mañanera ese tema. Le vamos a estar informando de lo que se diga en los noticieros de cada hora de Líder Informativo. ¿Algo más, Gabo? Hay comentarios, nos dice el buen Wens,
Dice, más que ampliar, ese salón de la infamia cumple con la agenda inclusiva para generar más ganancias. Pues es que tenemos que ir adaptándonos, o sea, no la música no es la misma de hace 40 años, va evolucionando, hay sonidos. Imagínense cuando quieran nominar a Bad Bunny, les va a dar un infarto. Que sí lo van a nominar en algún momento, seguramente 20 años de carrera. Seguramente va a estar ahí tratando de entrar, o algunos expertos o los mismos que están ahí en el Salón de la Fama van a decir, hay que inducirlo, porque a lo mejor deberían cambiarle el nombre, pero la contribución o el impacto global que ha tenido Bad Bunny, pues, y no lo estoy defendiendo para que no empiecen, ¿no? Pues muy bien, Gabo, muy bien, Yolanda, nos vamos. Nos despedimos, pero mañana tenemos una cita con ustedes, aquí nos vemos, ya es jueves, imagínense qué rápido se está yendo la semana. Muchas gracias a todos por su compañía, su atención, gracias, Jaime. Así es, gracias por habernos acompañado, gracias, Charlie, nos escuchamos mañana en punto de las 6:30, que tenga un excelente miércoles, pásela muy bien. Semana de la Construcción SICOM, del 14 al 16 de abril en Expo Guadalajara. Presenta. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 8, hora de noticias y reporte oportuno. Una menor de 3 años de edad fue trasladada en estado crítico desde el estado de Colima hacia la zona metropolitana de Guadalajara, luego de sufrir quemaduras de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo. La tarde de este martes se registró la volcadura de un camión revolvedora de concreto sobre la carretera Guadalajara-Morelia, a la altura de camino a San Isidro-Mazatepec, en dirección hacia Morelia, lo que generó un importante caos vial en la zona. Durante el primer trimestre de 2026, la Dirección de Mejoramiento Urbano de Guadalajara retiró más de 1,200 neumáticos de la vía pública y diversos canales del municipio, con el objetivo de mitigar riesgos sanitarios y ambientales en la capital jalisciense. La cifra correspondiente a las acciones de recolección sistemática y atención de reportes ciudadanos realizadas en lo que va del año forman parte de mecanismos para una disposición responsable de los desechos. Ante los rumores de su salida, Luisa María Alcalde de Luján descartó abandonar la dirigencia nacional de Morena y aclaró que la única razón por la que dejaría el cargo sería por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con más de 133,000 personas desaparecidas, más de 72,000 cuerpos sin identificar y una impunidad del 99.6%, Amnistía Internacional urgió a declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional al enviar una carta al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en la que respalda la activación del artículo 34 de la Convención Internacional. En espectáculos, la banda The Rolling Stones genera expectativa por su próximo álbum Foreign Tongues, que se lanzará el 10 de junio. Un adelanto en vinilo de edición limitada se agotó en horas, aumentando el interés de los fans. En paralelo, un supuesto single fantasma comenzó a circular en redes desde una cuenta anónima, con un sonido que recuerda a los inicios y una voz atribuida a Mick Jagger, lo que desató teorías sobre su autenticidad. Aunque el nuevo disco será el número 25 de su carrera, no hay señas de una gira debido a las limitaciones físicas de Keith Richards, lo que mantiene el foco en el misterio musical. Líder informativo, Gabriel Lozano. En deportes. El 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, ya que se anunció su alianza con un banco importante de México. Con este anuncio, la liga se convierte en la Liga Mexicana de Béisbol Banorte, convirtiéndose de esta manera en la Liga Fuerte de México. Mega Radio Deportes, Julián de los Santos. Asiste a la Semana de la Construcción SICOM, del 14 al 16 de abril en Expo Guadalajara. Este es el punto de encuentro de la industria de la construcción. Conecta con proveedores y compradores, potencia tu negocio y genera alianzas que transforman. Regístrate ya en el sitio web y visita nuestras redes sociales SICOM México. El acceso es gratuito para miembros del sector. No te lo puedes perder. Semana de la Construcción, del 14 al 16 de abril en Expo Guadalajara. El reporte oportuno. Los accesos al Aeropuerto Internacional de Guadalajara fueron liberados la tarde del martes, luego de varias horas de bloqueo por parte de conductores de plataformas digitales que terminaron el recorrido de la manifestación en la zona, la cual inició a las 11 de la mañana y tuvo como partida el Estadio Akron, para después pasar por Avenida Vallarta y Calzada Lázaro Cárdenas, para así llegar a la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Semáforos apagados en el cruce de Jesús Michel González y Camino Real a Agua Amarilla. La temperatura es de 17 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es regular. El nivel máximo es de 89 puntos y meca en la estación Miravalle.
Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias, le presentó la información Gabriel Lozano. Semana de la Construcción SICOM, del 14 al 16 de abril en Expo Guadalajara. Presentó Líder Informativo a la hora. Líder Informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí.